Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos como siempre a este espacio, un espacio mágico para poder compartir, seguir creando y seguir experimentando toda la magia que podamos desarrollar y conocer en nosotros y en nosotros. Así que bienvenidas y bienvenidos. Bien, pues vamos a seguir con las historias, conociendo un poquito las virtudes cardinales y cuál es el tema que hoy nos toca trabajar, la virtud de la fortaleza. Vamos a ver a qué carta del tarot se le asocia, cuál es su simbología en específico que a mí me gusta destacar y el por qué un poquito. Y vamos a ver cómo podemos desarrollar un poquito su significado y reconocerla en nosotras y en nosotros, ¿no? Recordad que en los vídeos anteriores a este tenéis destacadas la virtud de la justicia y la virtud de la prudencia, por si queréis echarle un vistazo y reconocer su energía. Para recordarla también lo tenéis disponible. Bien, pues vamos a recordar que es una virtud, ¿no? Que se entiende por virtud para ponernos en contexto. Una virtud se define como la cualidad que tiene el ser humano integrado en su interior, ¿no? O la cualidad o las acciones que generamos, que tenemos para generar un bien en específico, para generar un efecto positivo en nuestro entorno, a nivel individual o a nivel social o a nivel donde nos encontremos. Una cualidad sería ese aspecto que se destaca, que genera un bien y que nos ayuda como a desarrollarnos y a evolucionar, ¿vale? Entonces vamos allá, vamos a con la carta de la fuerza, cómo no, a destacar la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza, pues como bien se indica y bien se representa, pues como no, la carta de la fuerza, ¿vale? Aquí sí que es verdad, yo me ciño, como no sé si lo expliqué en el vídeo, en el primer vídeo que hice de las virtudes, pero para que quede un poquito claro, yo trabajo mucho la simbología del tarot de Marsella, ¿vale? Lo digo porque cuando haga referencia a la numerología, veréis que en muchos tarots, sobre todo los que derivan del Rider Waite Smith, ¿vale? La numerología de la carta de la justicia con la carta de la fuerza está intercambiada. Y esto tiene que ver a que el autor, al que los creadores del Rider Waite Smith, ¿vale? Estaban asociados a una sociedad, ¿no? A la Golden Dawn, a la Alba Dorada, que trabajaba el tarot de forma también ritualística, ¿vale? Y para ellos y ellas tenían un sentido cambiar energéticamente, numerológicamente, estos dos arcanos, porque trabajaban a nivel energético con esa simbología. Pero yo me ciño al tradicional de Marsella, ¿vale? Que es con el que me encuentro más cómodo y sobre todo me encuentro más cómodo posicionando a la justicia al número 8 y a la fortaleza al número 11, ¿vale? Pero esto, como siempre, cada persona es su forma de trabajar y va a estar igual de bien. Quiero decir, lo importante es que reconozcáis vuestra energía, que hagáis contacto con el tarot a vuestra manera y que lo trabajéis de forma cómoda y de la mejor forma que os complemente y os ayude como a evolucionar, ¿vale? Entonces, la carta de la fuerza asociada a la virtud de la fortaleza. Muy bien, numerológicamente es un número 11. ¿Qué quiere decir ya? El número 11 ya no es un número singular, sino que ya es un número doble, es un número compuesto y forma parte de los números a los que se le llaman números maestros, ¿vale? Pues tiene cierto poder, tiene cierta magia como todos los números en concreto, ¿vale? Pero al ser número 11 y al ser doble, digamos como que destaca de alguna forma, em, destaca más ese poder, destaca más esa energía y nos ayuda como a reconocer de una forma más consciente y trabajar de una forma más consciente la energía que trae este número, ¿vale? Por aquí tengo apuntado más o menos que... em, exacto, que los números dobles trabajan en el nivel de reconocimiento de conceptos según donde empleen su energía y que en este caso el número 11 nos pone nos pone de frente con nuestras capacidades. Entonces me gusta esta definición de que el número 11 nos pone frente a nuestras capacidades porque la carta de la fortaleza, ¿vale? Si yo tuviera que definir en dos conceptos como he hecho anteriormente con las otras virtudes, yo definiría la fortaleza, la carta de la fuerza, con dos conceptos clave. Uno es reconocimiento y el otro es voluntad. Que son dos aspectos que para mí son importantes para trabajar esta carta y que ahora vamos a desarrollar, ¿vale? Em,
Como bien sabemos, ¿vale? Y la carta de la fuerza no solo nos habla de lo que es la fuerza física, no hace referencia solo a la fuerza física. Y cuando veamos la simbología más en concreto de esta carta, lo vamos a entender. Sino que también nos habla de esa fortaleza interna, de cómo somos, ¿no? De nuestro fuerte interior, de cómo nos sentimos interiormente, físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ¿no? En todos los campos donde el ser humano se desarrolla, cómo nos sentimos de estables y de seguros, ¿vale? Ahí es donde reside también una gran parte de nuestra fortaleza, reconocer, ¿no? Reconocimiento de toda esa energía de la cual somos parte, y también la voluntad de poner en práctica, de ponernos manos a la obra con esta energía, direccionarla, saber actuar sobre ella y con ella, que me resulta como muy bastante destacable, ¿no? Entonces es eso, he apuntado por aquí que, por ejemplo, eso, ¿no? La fortaleza interna en todos los aspectos y sobre todo en nuestros valores y creencias, ¿no? En donde creemos, qué es lo que nos hace ser estables y seguros. En parte a lo que nos ceñimos, ¿no? A lo que nos representa como personas es cómo pensamos, cómo vivimos, cómo creemos y cómo sentimos, ¿no? Qué creencias tenemos arraigadas, y de alguna forma eso es lo que nos hace tener un pilar, lo que nos hace sentir fuertes a la hora de actuar, porque actuamos según cómo hemos interiorizado todas estas cosas, ¿no? Todos estos aspectos. Encuentro que esto puede tener muchas variedades y muchas diferentes ramas de estudio para que podamos desarrollarnos. Pero asociada a esta carta, pues yo creo destacar esto un poquito. Vale, pues vamos allá ya directamente a lo que es la simbología para destacar 3 aspectos de esta carta que nos ayuden a entender a la carta de la fuerza, esos aspectos. Yo aquí he destacado, primeramente, lo que es este animal, que es un león. A veces sale representado, dependiendo del tarot y de sus ilustraciones, sale como un león, sale como un animal más salvaje, o sale con un animal más doméstico como puede ser un perro, ¿no? Entonces la mayoría de veces suele ser con un león, pero dependiendo de la visión que le da los diferentes autores, siempre tiene que hacer referencia a un animal, y sobre todo a un animal que nos conecta con nuestros instintos básicos de supervivencia, ¿vale? Este león, ¿dónde aparece? Este león aparece, si os fijáis, en la carta, o sea, en la parte inferior de lo que es la carta. Y la parte inferior es a partir de la cintura de nuestro personaje central, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? A partir de nuestra cintura inferior está asociado a lo que son los chakras que nos conectan más con la energía terrestre, con la energía del instinto, con la energía de la supervivencia. Así que tiene todo el sentido del mundo también que este león esté posado, ¿vale? Sobre el cuerpo de este personaje, pero sobre todo en la parte inferior, en la parte que nos conecta con la tierra, ¿vale? De alguna forma hace referencia a nuestros instintos, porque un animal, por muy domesticado que sea, siempre tiene esa parte salvaje, tiene esa parte instintiva, no domesticada, que le hace ser como es, que le hace actuar sin pensar, que le hace tener esos impulsos, ¿no? Entonces por eso sale representado en esta parte inferior y de alguna forma como un animal. Y la carta de la fortaleza, ahora seguiremos desarrollando su significado, nos habla sobre todo de dominar, de reconocer y tener voluntad para dominar esos impulsos, de dominar esa parte nuestra que sentimos en nuestro interior. Porque este león, aunque sea un animal exteriorizado al personaje central, hace mucha referencia a lo que es nuestro interior, a cómo actuamos, a cómo sentimos y a cómo nos desarrollamos, cuáles son nuestros impulsos y nuestros instintos, ¿vale? Otra parte de la simbología que destaco de la virtud de la fortaleza y relacionada con esta carta son las manos. Las manos de este personaje que está actuando sobre estos instintos, sobre este impulso. Pero fijaros, lo está haciendo desde una actitud cómoda, desde una actitud no violenta, de una actitud suave. Y sobre todo, que es a destacar,
de forma desnuda, con las manos desnudas, no se está protegiendo de este león feroz o de este animal con la boca abierta, con esa dentadura que en cualquier momento le puede dar un arrebato y le puede mordisquear, ¿no? Entonces no se está como protegiendo. ¿Por qué? Porque reconoce que esa parte está en su interior y que la puede llegar a domesticar, la puede llegar a suavizar y puede sacar el mayor partido de esta parte interna. Entonces lo trata con suavidad, porque este personaje entiende que estos instintos tienen que ser escuchados. Nuestros instintos, nuestra parte interna, ¿vale? Nuestra parte más salvaje o animal, la tenemos que escuchar, no la podemos dejar de lado, porque si la dejamos de lado o cuando la estamos escuchando no le hacemos caso, acaba volviéndose más feroz y se nos puede ir de las manos, se nos puede descontrolar. Por eso la virtud de la fortaleza nos habla de alguna forma, tener esa base sólida, es poner frente, tener el valor y la seguridad y la estabilidad para escuchar esto, para sentir esto y ser lo bastante fuertes y confiadas y confiados para hacer frente a lo que se nos está llamando, a lo que el cuerpo nos pide, a lo que nuestra alma nos pide, a lo que nuestra tierra nos está pidiendo actuar, ¿vale? Entonces lo hace de forma suave, de forma cálida y en equilibrio, porque lo hace con las dos manos, lo hace con la mano izquierda y con la mano derecha, con la mano del corazón y con la mano del intelecto, de la razón. Entonces, de alguna forma es como que sabe manipular bien esta energía. Si nos ponemos a ella, la podemos reconocer y la podemos encauzar positivamente, ¿vale? Y el otro aspecto a nivel simbología que destaco es su sombrero. Su sombrero en forma de infinito, ¿no? En forma de infinito. Y sobre todo también estas triangulitos que hay aquí, que están como si fuera una corona en mitad de su sombrero, hace referencia en muchos autores y también, bueno, seguramente en muchas descripciones que podáis encontrar, encontraréis que estos triangulitos lo definen como los colmillos o los dientes de este animal salvaje. Entonces, ¿qué pasa? Como los encontramos en la coronilla del personaje central, nos hace referencia a que de alguna forma este personaje central ha sabido dominar y reconocer y tener la voluntad de actuar sobre cada uno de estos colmillos, sobre cada uno de estos instintos que ya los tiene integrado y que ya es capaz y que ya lo tiene como una capacidad, como una fortaleza interna a la que se puede arraigar o a la que puede escoger para actuar de una forma segura y estable a la hora de desarrollarnos en diferentes circunstancias. Entonces recordemos también que los personajes que tienen un sombrero, y en este caso en forma de infinito, nos habla de que nuestra mente, de que nuestra capacidad de intelecto, de nuestra capacidad de razón, tiene infinidad de recursos y es un personaje que tiene una inteligencia práctica. Es decir, que aparte de desarrollar sus propios pensamientos, también tiene una parte que se posiciona infinitamente y que sabe cómo desarrollarla, que sabe cómo actuar, tiene infinidad de recursos. Por eso es importante reconocernos como personas, reconocer nuestros instintos y sobre todo tener la voluntad de hacernos frente, tener la voluntad de dirigir esa energía que sentimos, de saber de forma inteligente cómo podemos practicar esa energía y hacia dónde la tenemos que enfocar para nuestro mayor bien y para que aquello que nos preocupa o aquello que se nos ha despertado tenga un buen desarrollo, tenga una buena capacidad de práctica para desarrollarse y manifestarse. Entonces, es una simbología que para mí lo destaco como importante en la virtud de la fortaleza, reconocer esa parte instintiva que nace en nuestro interior, que a veces sentimos que se nos desborda y se nos descontrola, tener la capacidad y la voluntad de saber dominarlas, de saber dominarlo, de saber acariciarlo de forma amorosa, porque al fin y al cabo estamos tratando con nuestra persona individualmente y cuando tratamos individualmente con nuestra persona nos tenemos que respetar, porque si no nos respetamos acabamos desbordándonos. Tenemos que saber escucharnos, tenemos que saber darnos nuestros tiempos también, ¿vale? Y sobre todo con este sombrero inteligente que nos ayuda a recordar que somos capaces y tenemos la infinidad de recursos, ¿vale? Mentales para conectar con nuestra conciencia o
asociar ideas, buscar soluciones prácticas, que es lo que nos hace tener esta corona que nos hace ilusión a los dientes de este león, ¿no? Es como avanzar y prosperar, dominar, reconocer, actuar y prosperar. Y entonces esas fortalezas son experiencias que este personaje va ganando y va integrando y le va a ayudar a seguir avanzando en su camino. Por lo tanto, como virtud de la fortaleza no solo nos habla de nuestra fuerza física y de nuestra vitalidad, sino también de cómo nos sentimos físicamente, interiormente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, y cómo unificamos esas fuerzas cuando hay un desequilibrio o un descontrol, que sería la parte del animal que nos dice esto se está desbordando, esto se está como a la hora de actuar se desborda, se desequilibra, y cómo tenemos la capacidad de volver a pacificar, de volver a reunir esa energía y de volver a integrarla de forma armoniosa en nosotras y en nosotros para que podamos seguir desarrollándonos y reconociendo más camino. Así que esta para mí es la descripción de la virtud de la fortaleza, cómo la asociamos a la carta del tarot y por qué estos 3 aspectos de esta carta, de esta virtud, son importantes a la hora de reconocerlo en nosotras y en nosotros y a la hora de actuar. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya descrito bien esta virtud. Y sobre todo os invito a que la practiquéis, a que veáis cómo estáis en todos vuestros campos, en todos vuestros ámbitos, y qué estáis haciendo para poder comprender, qué estáis haciendo para poder, qué acciones estáis tomando al respecto y cómo os valoráis también, sobre todo, ¿vale? Así que espero que os haya gustado. Si queréis, como siempre, podéis compartir vuestras experiencias o vuestras sensaciones sobre el vídeo, la carta y sobre esta virtud. Y nada, os espero en la próxima. Y gracias por estar, gracias por escucharme y gracias por este momento mágico. Así que gracias, un saludo, un abrazo y hasta la próxima.